Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a esta mesa redonda que se celebra con motivo del centenario del nacimiento de Manuel Alvar, de don Manuel Alvar, fecha 1923-2023. Agradezco mucho la presencia de su familia, empezando por ellos, de compañeros, de discípulos, de estudiantes que seguro que siguen trabajando y analizando los magníficos textos de don Manuel, y además recibirlo en esta sala, en esta madraza, en este Salón de Caballeros 24, lugar que fue del primer, digamos, ayuntamiento de Granada, por eso era el Salón Caballeros 24, de aquellas familias nobles que tras la toma de Granada empezaron a gobernar, a tratar de gobernar y organizar pues una ciudad que en aquellos momentos, bueno, siempre es compleja, no voy a huir de ese tema, pero especialmente en aquellos momentos. Era la antigua universidad, la madraza, y evidentemente la Universidad de Granada cuando se crea con otros motivos diferentes, pero sí que se crea teniendo como base la idea de que el conocimiento era fundamental para la colaboración entre los pueblos, la cooperación y sobre todo para el progreso de la humanidad. Y por tanto poder estar en este salón para nosotros es de especial relevancia. Es un lugar siempre de encuentro, un lugar de crítica, de discusión, como debe ser, pero un lugar sobre todo donde el conocimiento prima por encima de otra actividad. Estoy convencida que va a ser una tarde muy interesante, una tarde en la que vamos a poder aprender de la maestría de los discípulos y de los compañeros de don Manuel. Tiene en primer lugar la palabra para ello don Antonio José Manjón Cabezas Cruz, director del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada. Muchas gracias, señora rectora, muchas gracias, asistentes. Estoy aquí porque es de justicia, por supuesto, el homenaje a don Manuel Alvar López. Y quiero agradecer, en primer lugar, a la rectora el haber partido de ella la idea de un homenaje a un ámbito de las humanidades que no es muy mediático, como es el estudio de la lengua, de lo que hablan nuestros padres, nuestros abuelos y lo que van a hablar nuestros hijos, que al fin y al cabo es a lo que se dedicó preferentemente, no solo, don Manuel Alvar. También contamos aquí con algunos discípulos suyos, alumnos, doctorandos, tanto en la mesa como entre el público, pero hay que recordar, creo que es de justicia recordar que hay discípulos hijos y discípulos nietos. Don Manuel estuvo aquí muchos años y formó varias generaciones de lingüistas. Yo creo que hay que recordar, junto a colaboradores como Gregorio Salvador, que no fue exactamente un discípulo suyo, un colaborador, hay que recordar a 3 profesores del Departamento de Lengua Española, los 3 ya fallecidos, algunos demasiado prematuramente, como son don José Mondéjar, don Julio Fernández Sevilla, y especialmente quiero hacer un recordatorio a José Andrés de Molina Redondo, que fue mi maestro, así que yo de alguna manera me considero discípulo nieto de don Manuel. Y por supuesto ha dejado una estela importantísima en la lingüística española. Si pudiéramos impartir la asignatura de Historia de la Lingüística Española en el departamento, que existe en el plan, pero no podemos impartir por cuestiones económicas, uno de los temas fundamentales es la geografía lingüística y don Manuel Alvar López. Eso es de justicia en cualquier lugar que se imparta. Espero que en el futuro la situación de crisis que vivimos cambie y esa asignatura que existe como tal se imparte y podamos hablar largo y por extenso a nuestros alumnos de don Manuel. Simplemente quiero recordar que don Manuel, aunque nació en Benicarló, era aragonés, y otro aragonés dijo aquello de que si lo bueno breve 2 veces bueno, y aunque esto sea malo, yo quiero acabar mi intervención siendo aragonés y siendo breve, en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Manjón. Pues ya somos 2 aragoneses en la sala. De distinto. Y realmente voy a decir, no partió de mí la idea de organizar este homenaje, partió de uno de sus hijos, miembro de la Academia de Medicina
la Real Academia de Medicina de España y sobre todo de uno de los vicepresidentes de la Academia, del profesor catedrático de nuestra universidad, del profesor Campos, que en un acto donde bueno, pues pudimos recibir con gozo un reconocimiento al Museo de la Salud de la Universidad de Granada, estuvimos hablando y cuando me lo comentaron digo, bueno, pues hay que hacer un homenaje en Granada, en su tierra, en su segunda tierra, y me congratulo mucho de poder estar aquí con todos ustedes. A continuación tiene la palabra don Juan Antonio Moya Corral, catedrático del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Granada, jubilado. Ya. Pero bueno, en activo siempre. De esta universidad no se jubila nadie. Muchas gracias. Querida magnífica doctora, rectora María. No se oye. Sí. Familia de Alvar, compañeros y señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a mi director de departamento, Antonio Manjón, por haberme invitado a formar parte de esta mesa, en la que tengo la fortuna de encontrarme con nuestra querida rectora Pilar Aranda, a la que siempre he seguido en mi discreta distancia. Y ahora que se acerca su final de mandato, pues intentaré seguirla con la misma discreción, pero quizá con menor distancia. Al profesor Antonio Alvar, al que conocí en un congreso de lingüística de la Universidad de Alcalá, a mi querida amiga y compañera de trabajo y proyectos de investigación, Isabel Molina Martos, que junto con Ana María Cestero y Florentino Paredes forman un espléndido trío de investigadores de excelencia. Y por supuesto a mi compañero Genaro Talen, con el que pasé aquellos años felices y convulsos de nuestra época de estudiante. Don Manuel Alvar era para todos nosotros primus inter pares. Y vaya por delante, no obstante, mi información de que no voy a hablar de los numerosos méritos que se encuentra en Alvar, ni de su trayectoria académica, ni de su formación y producción científica. Me voy a limitar escasamente a recordar a un profesor que pasó por Granada y dejó su impronta. Pero permítanme un momento recordar a otro Manuel Alvar con el que sí tuve contacto, en este caso Manolo Alvar Esquerra, y que fue además el presidente del tribunal de mi oposición a cátedra de lengua española en nuestra universidad. Siempre he tenido para él un afecto. Él presidía casi todos los actos en los que coincidíamos porque, pese a su juventud, era el catedrático más joven de la rama, y fue muy triste cuando recibimos aquel 3 de abril del 2020 la noticia, y que tanto lamentamos. Descanse en paz nuestro compañero. Don Manuel Alvar fue profesor de nuestra universidad desde el curso 1948-49 hasta el 68-69, 20 años justo. Yo cursé la licenciatura de Filología Románica entre el 64-65 y 68-69 y fui discípulo suyo 2 cursos, el 66-67, 67-68. Puedo asegurar que en todos nosotros dejó su huella. A mi entender, Alvar era un hombre sabio y también un auténtico torbellino en todo lo que a su actividad científica se refiere. Es bien conocida su proyección científica y administrativa, así como su capacidad de trabajo. Todos sabemos a la persona desbordante a la que nos enfrentamos, pero, como he dicho, no me voy a centrar en sus trabajos. Me referiré a el profesor que vino a la Universidad de Granada cuando casi
nada o nada había, y que cuando se marchó estaba todo creado y funcionando correctamente. Cuando don Manuel Alvar llegó a nuestra facultad, encontró una enorme escasez de libros. Decía don Manuel que él se dedicó a la geografía lingüística porque en Granada no había libros. De no ser así, seguía diciendo, habría sido fundamentalmente un filólogo. Habría pues que decir aquí que no hay mal que por bien no venga. Pero entiendo yo, y espero no equivocarme, que hay que interpretar las palabras del maestro en un doble sentido. Alvar era un dialectólogo consagrado, de formación germánica, discípulo de don Ramón Menéndez Pidal, de la escuela de Menéndez Pidal. Y las tareas que salían de la escuela de don Ramón y del Centro de Estudios Históricos, pues eran fundamentalmente ediciones filológicas sobre fueros, crónicas, glosas que daban información sobre los primeros momentos de nuestra lengua. Pero claro, como saben ustedes, Granada se conquista al finales del siglo XV. Aquí no existían esos textos. Aquí había otros de muy distinta índole y muy distinta entidad. Esta deficiencia es probable la que nos alejó del filólogo Alvar, pero nos regaló al dialectólogo Alvar. Lo que no quiere decir que abandonara sus trabajos filológicos, sino que eligió o se vio abocado a elegir los trabajos más laboriosos, los dialectológicos. Pero vinculado con los libros hay algo que para mí es de enorme importancia y que sin embargo no es tan conocido. Cuando Alvar decía que en Granada no había libros, tenía toda la razón. Alvar era el primer catedrático de lengua española que llegaba a Granada y hasta cierto punto era lógico que se encontrara con una situación de carencia enorme de libros de la disciplina. Aquí está mi modo de ver uno de los grandes regalos de Alvar y de todo su equipo. Él se propuso dotar a la biblioteca de la facultad de ese enorme conjunto de material bibliográfico del que carecía. Hoy la Facultad de Filosofía y Letras tiene unos fondos envidiables. Yo sé de muchos estudiosos hispanoamericanos que venían aquí a consultar bibliografía a la Biblioteca Nacional y que al pasar por nuestra biblioteca se daban cuenta de que allí prácticamente lo tenían todo. Y lo que es cierto es que eso fue labor en parte de Alvar y los que trabajaban con él. Y es que Manuel Alvar introdujo en nuestra facultad los estudios de lengua española y organizó o creó la licenciatura. La suya era la primera cátedra de lengua española y que se creó en Granada. Cuando él llegó, en el departamento estaban don Emilio Orozco y dos promesas, según dice él, que eran don Andrés Soria y don Antonio Gallego. Precisamente don Antonio Gallego era adjunto de la cátedra de gramática histórica, que era la suya propia. En cierto modo, Gallego, que como todos sabemos, era catedrático reconocido de literatura española, sin embargo, en su primer momento estaba en un departamento de lengua. Yo recuerdo que en una de sus clases, porque a mí también me dio clase en esa época de ese momento, me decía que había un suizo por ahí que entendía la lengua como un juego de dicotomías. Se refería naturalmente a Saussure. Entendía Alvar que habían confluido muchos factores para que se pudiera producir el milagro de la licenciatura en Granada, tales como que el rector de la universidad fuera un compañero de la misma facultad, que era Marinocete, que el alcalde estuviera muy vinculado con la facultad, que era Gallego Burín, y que además existieran algunas personalidades en trabajos afines como eran Joaquín Eguaras
o Carmina Villanueva, y que también existieran algunos institutos de investigación de importancia, como era la Escuela de Estudios Árabes, heredera de los trabajos de Emilio García Gómez. Ello no deja de ser cierto, que existían esas cosas, que esas piezas, pero para que esas piezas encajaran y pudieran estructurarse en un organismo coherente, hacía falta un motor que dinamizara y conectara las diferentes componentes. Y el que tenía fuerza y energía para ello era precisamente Alvar. Don Manuel entraba en el aula y no habían pasado los primeros minutos de clase cuando había rellenado la pizarra 2 veces, con nombres y referencias bibliográficas, muchas de ellas en alemán, que yo creo que el único que sabía yo un poco alemán eras tú. ¿No? Los demás. Por culpa de él. La sensación era de profundo respeto y prevención por si preguntaba y descubría nuestro desconocimiento de cuanto nos informaba. Y sin embargo sus preguntas eran pertinentes. Solía pedirnos que pronunciáramos nuestros sonidos patrimoniales. Veamos a Evaristo, que era un compañero nuestro. Diga usted 5-0 Zaragoza. Y Evaristo, que era de Burgos, pronunciaba unas zetas perfectas y con exageración incluso. Entonces le decía, Evaristo, venga usted aquí al estrado, póngase de perfil, a ver que le vieran la lengua. Póngase de perfil y pronuncie nuevamente 5-0 Zaragoza. Y Evaristo pronunciaba con exageración y sacaba un palmo de lengua para que se viera bien. Poco después, pues explicaba él que la Z castellana era un sonido interdental. Don Manuel, como no podía ser de otra manera, conocía perfectamente cuál era la valoración social de los sonidos de la variedad dialectal andaluza, y ahí se mostraba muy estricto. Sabía, por ejemplo, que entre el ceseo y la distinción había una escala de valoración y prestigio social, en la que, al menos en la península, el ceseo ocupaba el estrato menos prestigioso, y por ello no tenía reparo en lamentar la existencia entre personas universitarias que en teoría no deberían cesear. Señorita, usted cesea, le dijo a una compañera, que probablemente no entendió muy bien el sentido de la frase, pues en aquellos tiempos los prestigios y las valoraciones no formaban parte del currículo. Después, cuando se ha introducido la sociolingüística, sabemos que las valoraciones, los prestigios, las creencias, las actitudes son esenciales para comprender el cambio lingüístico. Lo cierto es que cuando tocaba preguntar, la inmensa mayoría metíamos la cabeza en los apuntes, no fuera que nos tocara intervenir y falláramos la respuesta. Pero esa energía desbordante que proyectaba don Manuel no la percibíamos solo sus alumnos. Era algo que captaban también los profesores. Don Manuel era cabeza visible del departamento y para todo era el jefe, incluso para los que administrativamente pertenecían al mismo rango. Por ejemplo, a mi maestro Antonio Llorente. Y digo mi maestro porque yo hice con él la tesina, pero la tesina no era más que una proyección a escala menor de un proyecto que él había hecho para la tesis doctoral de Gregorio Salvador. Es decir, en esa época pues salieron muchos trabajos que tenían por título El habla de más el pueblo. La mía era El habla de Olvera. Y es que la proyección del maestro se reflejaba incluso en aspectos inesperados. Así que, yo iba a decir aquí que tomo la imagen o la metáfora de mis colegas de la Universidad de Valencia, pero acabo de usarla
mi director del departamento de que soy nieto. Yo también soy nieto, pero nieto científico, doble nieto científico, porque la tesina no era más que deudora de un diseño suyo. Y mi tesis doctoral me la dirigió yo fui, digamos, doctorando de un doctorando suyo, Gregorio Salvador. Pero volvamos al aula de los 66 alumnos que formaban mi curso. La asignatura de Alvar eran arduas. Aprobar la gramática histórica era tanto como aprobar el curso entero. Teníamos a nuestro favor un libro de cabecera, que era el Manual de Gramática Histórica Española de Menéndez Pidal. Pero eso no era suficiente. Consideraba don Manuel que un licenciado en filología románica tenía que conocer también cuáles habían sido los principales lingüistas y filólogos románicos y cuáles habían sido sus aportaciones. Y para ello pues, puso a nuestro alcance el magnífico libro Manual de Yogur Jordán, Lingüística Románica. Y después, más adelante, pues también el libro de Rolf, Lengua y Cultura, en el que aprendimos una serie de metodologías para tratar con los atlas lingüísticos. En esos 2 años de estudio de historia de la lengua tuvimos que ponernos al día de muchos saberes imprescindibles, como los que acabo de mencionar, pero no podemos olvidar la parte práctica. El conocimiento de los sonidos, la adquisición de las pautas articulatorias para la reproducción de los sonidos, la transcripción fonética sobre textos orales y la transcripción normativa sobre textos escritos. La construcción de paladares artificiales para el reconocimiento de la huella de los sonidos que correspondientes a sus palatogramas, etc. Pero no quiero dar la imagen, ni mucho menos, de que los estudiantes de entonces éramos unos empedernidos acumuladores de ciencia y sabiduría, consumidores de lengua y cultura románica hasta el extremo. Éramos sencillamente hijos de nuestro tiempo. Las clases estaban salvadas, no obstante, gracias a los manuales que me he referido y a los brillantes adjuntos del departamento, Julio Fernández Sevilla y José Andrés de Molina, que con el tiempo serían, junto con Mondeja, los dignos herederos de sus maestros. Y termino. Acabo de decir que cuando don Manuel Alvar llegó a Granada, en la biblioteca no había libros y que en el departamento solo estaban Emilio Orozco y 2 jóvenes promesas, Soria y Gallego, además de algunos especialistas en áreas afines. Sin embargo, cuando yo llegué, es decir, los 3 últimos años en los que estaba Alvar en Granada, la Facultad de Letras vivía uno de los momentos más felices de su historia. En el Departamento de Gramática Histórica, además de Alvar y Llorente, había un grupo maduro de profesores que se habían formado a la sombra de los maestros. Los he citado ya: Mondeja, José Andrés de Molina, Julio Fernández Sevilla, Antonio Sánchez Trigueros. Pero es que en nuestra facultad había un grupo de profesores de reconocido prestigio que inundaban todos los departamentos. Recordemos, además de los ya mencionados, a don Juan Sánchez Montes, a don José Cepeda, que eran de historia, a don José Manuel Pita Andrade, que era de arte, a Bosque Morel, que era de geografía, a David Gonzalo Maeso, que era de hebreo, a Darío Cabanela, que era de árabe. Es decir, la Facultad de Filosofía y Letras vivía unos años de esplendor. Esos fueron los que nosotros tuvimos la suerte de vivir. Quiero destacar este contexto porque es en el que vivió y desarrolló su trabajo don Manuel Alvar. No cabe duda de que 20 años de una vida es una cantidad que da para mucho.
si se ha vivido con plenitud, se ha desarrollado una actividad fructífera y ha obtenido reconocimiento, nadie se olvida de esa ciudad. Yo creo, y perdónenme el atrevimiento, que Alvar fue feliz en Granada. Aquí desplegó una actividad inmensa. Vio cómo su labor científica recibía el merecido reconocimiento. Sus proyectos se encausaban correctamente. Asimismo, pudo percibir que el contexto laboral en el que convivía era fértil y que su lugar de trabajo, el departamento, se adecuaba a las necesidades de una labor honesta. Encontró compañeros felices y buenos colaboradores dispuestos siempre a apoyar sus proyectos. Así que comprendo las palabras de Alvar en aquella entrevista del intelectual y su memoria de la Facultad de Letras, en el que decía de Granada, decía, esta ciudad única, maravillosa, sola en el mundo sin par. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Moya, por acercarnos a la figura del profesor Alvar como un discípulo nieto. Muchísimas gracias. Tiene a continuación la palabra doña Isabel Molina Martos, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Buenas tardes, señores y señoras. Para mí es un honor haber sido invitada por la Universidad de Granada a intervenir en esta mesa redonda en homenaje a mi querido maestro, don Manuel Alvar, en la celebración del centenario de su nacimiento, y por eso, como no puede ser de otra manera, quiero comenzar agradeciendo a la señora rectora, al director del Departamento de Lengua Española, que me han invitado, y a todas las personas que han contribuido a organizar este acto. Muchas gracias a todos por haber contado conmigo. Bueno, me han pedido que venga aquí para hablar de don Manuel, como doctoranda suya que fui. Yo me formé con él en Geografía Lingüística, una de las grandes líneas de investigación que don Manuel abrió en España. Él fue el que estableció los fundamentos de esas disciplinas y hoy día no hay nadie que pueda abordar el estudio de la variación geográfica del español en España y en Hispanoamérica sin contar con esas obras de referencia que él elaboró y estableció a lo largo de las décadas. Soy consciente del privilegio que fue para mí no solo conocerlo y tenerlo como profesor en mi paso por la Universidad Complutense, sino que además tuve la suerte de que accediera a dirigir mi tesina y mi tesis doctoral una vez finalizada la licenciatura. Así que voy a dedicar los pocos minutos que va a durar mi intervención a poner el énfasis en la importancia definitiva que tuvo su investigación dialectal para poner las bases de la geografía lingüística y de la dialectología en España en un tiempo marcado por el aislamiento y por la penuria científica, el que dejó la guerra civil en España y el que le tocó vivir al Alvar durante los años en que fue un joven profesor universitario, en los años 50, cuando comenzaba su andadura académica. Bueno, he sabido por muchos de ustedes, entiendo, que Manuel Alvar comenzó sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, aunque finalizó su licenciatura en la Universidad de Salamanca en 1945 y solamente 3 años después defendió su tesis doctoral en la Universidad Central de Madrid, en la que hoy es la Complutense, con una obra de investigación titulada El habla del campo de Jaca, por la que obtuvo el premio Menéndez Pelayo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su paso por la Universidad Española se concreta en 3 etapas. La primera de ellas en esta universidad, en la que obtuvo por concurso-oposición la cátedra de Gramática Histórica con tan solo 25 años. Como ya ha comentado mi compañero Juan Antonio Moya, estuvo aquí 20 años completos. Después, en el año 68, ganó la cátedra de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid. Era la primera cátedra de Lengua Española.
y solamente 3 años más tarde volvió a ganar una tercera oposición de cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí fue, en esa última etapa de su carrera docente, donde yo tuve la suerte de conocerlo, en los que fueron sus últimos años de catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. Yo fui alumna suya entre 1985 y 1988, durante los 2 últimos años de la licenciatura, en cuarto y en quinto, y después durante los años de doctorado. Yo fui doctoranda suya entre más de 200 doctores. Don Manuel dirigió la tesis a más de 200 personas, lo que habla de su intensa vocación, no solamente como investigador, como ahora después voy a tratar de recordar, sino también habla de su liderazgo a la hora de crear una escuela de dialectología, una escuela de lingüística, que ha supuesto una contribución fundamental para el desarrollo científico en nuestro país. Si echamos una ojeada a su currículum, inmediatamente se hace evidente su extraordinaria capacidad de trabajo. No he conocido a nadie con tanto entusiasmo ni con tantos y tan variados intereses investigadores. En su labor investigadora se ocupó de todos los campos de la filología española. Ahí enumero solamente unos poquitos. Trabajó historia de la lengua, por supuesto, en la cátedra de gramática histórica, pero también en literatura contemporánea. Fue pionero en la investigación dialectal, pero también sentó las bases en España el desarrollo de la sociolingüística, lexicógrafo, director de la Real Academia Española, también trabajó en literatura sefardí, en lingüística aplicada, etc. Es decir, abrió todo tipo de campos relacionados con la filología hispánica, pero en lo que es maestro indiscutido y por lo que es reconocido internacionalmente desde los años 50 del siglo pasado, y sin duda lo seguirá siendo en los decenios y en los años venideros, es en el ámbito de la dialectología hispánica. De esta enorme trayectoria investigadora, por lo tanto, me gustaría centrarme en lo que se refiere a lo que fue su investigación dialectal a través de los atlas lingüísticos. En España, la geografía lingüística había contado con un intento, el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, que quedó interrumpido por la Guerra Civil Española, y del que solamente se publicó un único volumen, de tal manera que no existía trabajo de campo recogido de manera científica y sistemática, a partir del cual establecer las bases de la variación diatópica del español. Esa es la tarea que ni más ni menos se propuso él abordar, ir tupiendo la geografía española de atlas lingüísticos que sirvieran de fundamento para que otros investigadores futuros, sus discípulos y las generaciones siguientes pudieran aprovechar ese material y utilizarlo para analizar el funcionamiento de la variación lingüística en el español peninsular. Por eso, su primer atlas lingüístico fue el que hizo cuando llegó a Andalucía, en el año 48 y a lo largo de los años 50. Se dedicó durante años a recorrer los pueblos de la región, haciendo encuestas de campo sobre el terreno, con la colaboración de don Gregorio Salvador y don Antonio Llorente, y entre los tres hicieron un atlas lingüístico que fue absolutamente pionero e innovador y revolucionó, digamos, la situación de los estudios de variación lingüística en España. Esto además sucedió, como he dicho antes, en un contexto histórico donde había un vacío completo en cuanto a esos saberes. La importancia del ALIA para la ciencia lingüística trasciende el ámbito del conocimiento de lo que eran las hablas andaluzas de entonces. Albat, cuando diseñó su atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, traía a España el conocimiento de la romanística europea. Él se había formado a través de los romanistas alemanes de la Escuela de Hamburgo e introdujo un método científico que no se había puesto en práctica nunca antes. Albat introdujo la idea de que la lengua había que recogerla en consonancia con la etnografía, que no se podía hacer lingüística sin conocer el mundo cultural que hay detrás de las palabras. Y eso es lo que hizo y lo que aplicó en su atlas lingüístico de Andalucía, que siempre lo tomamos como referencia porque fue el punto de partida a partir del cual
se hicieron todos los demás, diseñó y planificó todos los demás atlas lingüísticos posteriores. Pero además, la elaboración de este atlas permitió una proyección internacional de los estudios de la dialectología hispánica que España no había conocido desde décadas anteriores. El ALIA introducía, como he dicho, ese componente etnográfico, esa idea de que las palabras se tienen que estudiar en relación con las cosas, que el dialectólogo, el lingüista tiene que ser lingüista y etnógrafo simultáneamente. Organizó un tipo de cuestionario por campos semánticos, algo que también fue innovador. Introdujo el estudio del habla de las ciudades y ahí sentó las primeras bases de una dialectología social, ¿no? En las capitales de provincias andaluzas entrevistó no a un único informante rural, sino también a personas, hombres y mujeres, en algunos casos de distintos oficios. Y luego, lo que fue más innovador, que no se había hecho en otros atlas antes, fue el hecho de cómo publicó el atlas. Elaboró los materiales en forma de mapas analíticos, de mapas sintéticos, de mapas recopilativos, lo cual ya permitía hacer, en algunos casos, una fonología de las hablas andaluzas. Este atlas sirvió de referencia para los atlas siguientes. Realmente la vocación que tenía don Manuel de trabajar y de recoger sobre el terreno la lengua española le llevó rápidamente en los años 60 a desplazarse a las Islas Canarias. Esto también fue profundamente innovador, porque de las Islas Canarias no se sabía nada. Había algo de las hablas andaluzas, algo que ya habían publicado los investigadores del ALPI, pero de las Islas Canarias había ideas absolutamente falsas sobre cómo podrían ser. Se pensaba que serían hablas arcaizantes por el hecho de estar tan alejadas de la península, pero a través de las encuestas y de la LEICAN, del Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias, que ese lo hizo él solo, los lingüistas pudimos llegar a saber que Canarias es un puente lingüístico entre el continente europeo y entre América, que las hablas canarias, lejos de ser arcaizantes, son muy innovadoras y profundamente andaluzas, porque fueron colonizadas por andaluces, por sevillanos, y que Canarias además ha sido un receptáculo de palabras americanas, lo que él llamaba las palabras de ida y vuelta. En definitiva, él fue tupiendo el territorio español con el atlas lingüístico de Andalucía primero, después de las Islas Canarias, después de Aragón, Navarra y La Rioja, de Cantabria, de Castilla y León. Y en todos los casos fue sentando, insisto, las bases de lo que ha sido la investigación posterior. Cada vez que se publicaba uno de sus atlas, eso desencadenaba una actividad frenética por parte de las universidades próximas a ese territorio. Se hacían tesis doctorales, empezaban a publicarse libros, monografías, síntesis, y en definitiva lo que hizo fue reactivar o activar el conocimiento de la lengua española por regiones. Durante el tiempo que estuvo en las Islas Canarias, aquí es una imagen etnográfica para que vean que los atlas no solamente eran lingüísticos, sino que también recogían la etnografía del territorio. En los años que estuvo en Canarias, elaboró esta investigación, los niveles socioculturales de las Palmas de Gran Canarias, que yo considero que es la primera obra de dialectología social. Es un libro absolutamente innovador en el contexto de la dialectología hispánica. Es un trabajo de sociolingüística propiamente dicho, en el que él hizo encuestas utilizando la metodología que ya estaba empezando a aplicarse en Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo escasamente, y que él lo conocía de primera mano. Realmente tenía un conocimiento de la investigación que se estaba haciendo en el resto del mundo sorprendente. Así como en Andalucía y en Canarias el castellano es una lengua superpuesta, es una lengua de conquista, él quiso contrastar esa situación lingüística haciendo el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y La Rioja, donde el castellano es una lengua patrimonial. En ese territorio históricamente estaba el dialecto aragonés, y al elaborar este atlas, al planificar y desarrollar este atlas,
pudieron comprobar el enorme repliegue que había experimentado el antiguo aragonés, del que solamente quedaban algunos restos en unos pequeños núcleos del Pirineo, del norte de Huesca. También se vio las hablas de frontera con Cataluña, se vio la zona de contacto lingüístico en Navarra con la pervivencia del euskera, etc. Con cada uno de estos atlas, como digo, se desencadenaba todo un abanico, todo un universo de conocimiento lingüístico. Y luego otra de las obras profundamente innovadoras que a mí me gusta muchísimo explicar en mis clases es el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria, que aunque las encuestas se hicieron en los años 70 y 80, no llegó a publicarse hasta principios de los años 90, porque él quiso que este fuera el primer atlas informatizado. Y como en esa época todavía estábamos en mantillas en lo que se refiere a la informatización, a la cartografía lingüística automatizada, pues tardó muchísimo en conseguirlo, pero lo consiguió y publicó los 2 tomos del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Cantabria, un atlas de mínimo dominio donde también el castellano es una lengua originaria, es lengua patrimonial. En definitiva, bueno, no contento con haber tupido el territorio español peninsular de atlas regionales, su avidez investigadora lo llevó a planificar una obra que, en fin, inmensa, ¿no?, de geografía lingüística, el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica. Aquí tenemos las portadas de algunos de los volúmenes que se han ido publicando. Los trabajos del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica lo llevaron a recorrer el continente americano de arriba a abajo, desde el sur de los Estados Unidos hasta los altiplanos de Paraguay, la selva amazónica, la pampa argentina. Fue recorriendo todo el continente, toda la parte hispanohablante del continente junto con su compañera de vida, doña Elena Álvarez Guerra. Ya antes de su fallecimiento dejó preparados los 5 primeros tomos de esta gigantesca colección, donde se han publicado todos los materiales que acopió en vida. Me consta que en los últimos años de su vida estaba profundamente preocupado porque no llegaran a publicarse esos materiales que concentraban un enorme trabajo de acopio de datos a lo largo de los años, y que ha sido su hijo Antonio Alvar, gracias a él, el que ha continuado con la publicación de todos los materiales. Estoy segura del agradecimiento que sentirá don Manuel, donde quiera que esté, por el esfuerzo que ha hecho su hijo Antón. Bueno, la obra, en suma, la obra geolingüística de Antonio Alvar supone mucho más de lo que ningún... De Manuel Alvar, ¿qué he dicho de Antón? De Manuel Alvar. Supone mucho más de lo que ningún dialectólogo ha sido capaz de realizar en una sola vida. Y sin embargo, bueno, pues no puedo dejar de mencionar, que con esto concluyo, sus trabajos de la ALEP, del Atlas Lingüístico de España y Portugal, un atlas de gran dominio que no llegó a publicarse nada más que fragmentariamente, o de su participación en el Atlas Lingüístico de Europa, el Atlas Linguarum Europae, una obra, un macroatlas europeo para el que Alvar fue el representante de la parte española. Y bueno, pues es evidente que con esta brevísima presentación no he pretendido hacer un repaso exhaustivo de la investigación de don Manuel, ni siquiera en el ámbito de la dialectología, pero bueno, pues me parecía que era de justicia, en el contexto de este homenaje, recordar a las nuevas generaciones que Alvar sentó las bases de la investigación dialectal en nuestro país y que gracias a sus atlas lingüísticos hoy la comunidad de investigadores contamos con un inmenso corpus de datos que nos ha permitido conocer de manera científica, o nos está permitiendo todavía conocer de manera científica la realidad de la diversidad lingüística del español de España y de América. Y además no una, sino varias generaciones, como ya se ha puesto de manifiesto, varias generaciones de lingüistas nos hemos formado o bien directamente por él o bien gracias al estudio y al análisis de sus atlas lingüísticos. Es difícil imaginar cuál sería hoy la situación o la posición de la dialectología hispánica de no haber sido por su persona y por su obra. Valgan, por tanto, estas palabras como homenaje al maestro que fue Manuel Alvar. Muchas gracias.
muchas gracias, profesora Molina, por tan brillante homenaje. Nos ha acercado magníficamente a los atlas de la lingüística. A continuación tiene la palabra don Genaro Talens, catedrático emérito de la Universidad de Ginebra. Muchas gracias, señora rectora, amigos, familiares, compañeros de curso. Yo soy una rara avis en esta mesa porque, a diferencia de los discípulos que han hablado con anterioridad, yo soy discípulo de don Manuel de una manera un poco diferente, porque ni soy lingüista, ni quise serlo en su momento, ni venía de una tradición que me abocara a ser discípulo de don Manuel. Fueron una serie de casualidades las que me llevaron en un momento determinado de mi vida a optar por tirar por la borda todo lo que estaba haciendo hasta ese momento y volver a Granada para matricularme en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo, en principio, al terminar mis estudios de bachillerato, tenía dos vocaciones muy claras. Una era ser músico, como mi padre, otra ser matemático. Las dos me fueron de alguna forma prohibidas porque eso no daba de comer. Me decía mi padre como músico y mi profesor de matemáticas del colegio como matemático. Mentira, hoy los matemáticos son los que más... Hasta mi nieto ya es matemático y tiene más trabajo que yo. Pero bueno, en ese momento la opción que tenía para intentar abrirme camino fue irme a Madrid, no para estudiar, aunque también estudiando, sino como deportista. En ese sentido, yo era atleta de élite y me fui a la residencia Blume, preparándome para la Olimpiada de México, la Olimpiada de Tokio primero y luego la de México, estudiando dos carreras que no me interesaban lo más mínimo, económicas primero y arquitectura después. En un momento determinado de mi tercer año, cuando ya todos mis compañeros de colegio estaban en tercero de carrera, yo seguía siendo un no sabe qué, dónde va, y un día, paseando con un compañero que luego fue magnífico urbanista, fallecido el año pasado, Daniel Zarza, salió a relucir a alguien como un compañero y dije, ¿qué tal es este chico? Y dice, nada, como nosotros, un estudiante del montón. Aquello fue como un mazazo, porque yo, que venía de un bachillerato muy brillante, digo, ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo para que acaben diciendo que si lo único que tengo es mi cabeza para abrirme camino en la vida, porque no tengo nada detrás que me ayude de tradición familiar, entonces voy a hacer lo que nunca me han dejado hacer? Y es, bueno, si no puedo hacer matemáticas, no puedo hacer música, pues haré lo mismo, que es hacer poesía, ¿qué más da? ¿Y dónde puedo aprender mejor? En la Facultad de Letras. Me dijeron, pues quédate en Madrid, ya que estás en Madrid en la Blume. Dije, no, porque la mejor facultad en ese momento que había en España era Granada. Y dije, yo me voy a Granada. Y ahí se acabó. Era ya el mes de marzo del tercer curso. Y yo no quería perder la oportunidad de irme a México, a la Olimpiada. De manera que dije, bueno, pues en lo que me queda de curso, pues intentaré hacer los comunes, que eran muchas materias. Pero bueno, yo no sé ni cómo pude, sin dormir, como fuera, pero entre junio y septiembre saqué primero y segundo de comunes, y en tercero ya cogí la carrerilla y dije, bueno, si he podido en 3 meses con 2, pues a ver si puedo también dar un poco más de prisa y termino los 3 que me quedan en un año. Con la ayuda de una buena amiga, María José Montes, que me enseñó a irme preparando a lo que todos decían que era el mayor hueso de la universidad, que era don Manuel Alvar. Me matriculé en los 3. Cuando alguien se enteró y me dijo, te acabas de suicidar, si don Manuel alguien se matricula de 2, lo suspende por chulería. Y yo me había matriculado de 3. Digo, pues ya he firmado el acta de defunción. Pero recuerdo que María José me dijo, no, es que don Manuel no es un hueso, don Manuel es exigente, que son 2 cosas distintas.
Un hueso es aquel que no se preocupa, como yo tenía mis profesores de arquitectura, al profesor de dibujo técnico, lo vi 2 veces en año y medio, porque no se molestaban en venir a clase, para eso tenía los propios que estaban allí. Eso sí que es un hueso, pues luego suspendía a todo el mundo, a mí el primero, ¿no? Porque no estaba a su altura. Don Manuel era eso, don Manuel exige, si estudias, a lo mejor no te mata. Yo, bueno, el primer día de clase, como decía Juan Antonio, con la pizarra ya llena, yo escondiéndome como podía, digo, porque ya sabía que yo estaba allí, y efectivamente lo primero que dice Talens a la pizarra. Y yo dije, tierra, trágame. Y dice, bueno, vamos a ver si sabe usted transcribir. Menos mal que María José me había enseñado, porque hice las transcripciones correctamente. Dice, bueno, pues mire, le voy a dar una oportunidad, me dijo luego. Porque esto no ocurre nunca, pero o usted es un cara dura o a lo mejor trabaja. Bueno, pero siempre que usted sepa que conmigo va a tener que estudiar. Yo dije, bueno, eso por mí no hay ningún problema. Bueno, y de hecho todos los días iba a las 9 a la clase de tercero, a las 10 a la clase de cuarto, a las 11 a la clase de quinto, luego a las 12 con Emilio Orozco y a la 1 con Kiko Gallego. Sí, todo lo que hacía todos los días durante el curso. Claro, yo no sé ni cómo podía dormir. Y mi padre me decía cuando me levantaba por la mañana, a estas horas don Manuel ya ha escrito un artículo. Y yo decía, bueno, bien, es verdad. Quiero decir, para mí era un modelo, porque además en mi casa me lo recordaban, y de alguna forma me obligó a sacar lo que yo no era ni siquiera consciente de que podía ser capaz de hacer. Es decir, estudiar más horas de las que podía dormir durante el día, aprender idiomas, incluso había una asignatura que era optativa en ese momento, optativa, decía el plan de estudio, con don Manuel era optativa, si no lo hacía no te aprobaba la suya, que era el catalán. Y usted hace catalán con Montserrat Rubio y si no, pues le bajo la nota en Historia del Español. Y bueno, pues entonces no hay más remedio que hacer también catalán. O sea, nos obligaba de tal manera que, de alguna forma, soy discípulo suyo en tanto en cuanto metodología de trabajo. Es decir, que mi modelo a lo largo de toda mi carrera ha sido intentar ser igual o parecido a lo que era don Manuel. Incluso con todo lo que conllevaba de efecto socialmente incluso negativo, porque estamos hablando de un gran hombre en un país donde el deporte nacional, lo dice un deportista, es la envidia, y donde realmente no lo tuvo fácil nunca. Siempre se habla de que él empezó muy joven como catedrático de universidad, pero casi nunca se dice, y yo lo quiero reivindicar aquí, que cuando él ganó la oposición con 25 años, había 2 plazas en juego y él ganó la primera. La otra era Barcelona. ¿Por qué se vino a Granada? Porque el opositor que quedó en segundo lugar ya tenía la familia hecha, tenía toda su vida hecha en Barcelona y él estaba a punto de casarse, podía empezar aquí. Y en un gesto de generosidad bastante insólito en la universidad, se vino con la gran Elena a Granada a empezar y le dejó la cátedra de Barcelona al segundo. Yo creo que en ese sentido, él, aparte de todo lo que hizo como lingüista, como literato, bueno, incluso a mí me enseñó con artículos suyos a discutir las películas de Eisenstein. Él sabía que a mí me interesaba el cine ya entonces. Fundamentalmente fue un modelo humano, es decir, alguien que valoraba fundamentalmente el trabajo, que siempre me decía, nunca hay que tirar la toalla, lo que no se sabe se estudia y se aprende, y se acabó. Y el modelo, digamos, los 2 modelos que yo he tenido para sobrevivir también en una carrera tan conflictiva como es la de la universidad, donde los cuchillos vuelan por el aire, una es el deporte y otra es don Manuel Alvar. Es decir,
Pase lo que pase, si uno tiene una lesión, al día siguiente vuelve a entrenar. Pase lo que pase, si un libro no gusta, pues se hace otro, y otro, y otro, y otro, hasta que se calla. Recuerdo que decían muchas veces en Madrid, con bastante mala uva, un colega de la universidad, que todas las mañanas lo primero que hacía era desayunar un café con leche y leer el nuevo libro de don Manuel Alvar. Yo decía, bueno, pues a mí llegaron a decirme lo mismo. Digo, me parece muy bien, pues lo que tienes que hacer es, si publicas 10, cuando te digan eso, publicar 12 más, hasta que se harten y no tengan más remedio que reconocer la importancia de lo que tienes ahí. Yo creo que efectivamente la labor de don Manuel fue la de crear no solamente una escuela científica fuera de toda duda, porque eso, las obras están ahí, quiero decir que no estoy descubriendo el Mediterráneo, sino fundamentalmente el crear una manera de estar y de relacionarse con esos discípulos. Recuerdo que cuando publiqué el primer tomo de mi poesía reunida, el primer artículo que salió era de don Manuel, y diciendo que don Manuel no solamente enseñaba, sino que no se le caían los anillos por salir públicamente apoyando a sus discípulos. Yo creo que eso es un gesto de grandeza humana, que es lo que yo más echo de menos, o he echado de menos en los colegas que he tenido luego la suerte o la desgracia de compartir en la universidad, porque profesores así hay muy pocos. Y creo que, en ese sentido, que la Universidad de Granada, donde él hizo tanto, no solo por la profesión, sino por la creación, digamos, de amor al saber y al conocimiento, lo reconozca en su centenario, está muy bien. Yo creo que es una cosa que la Universidad de Granada y Granada le debía. Y bueno, es una pena que haya tenido que esperar uno al centenario para que ese homenaje se haga, pero está muy bien. Mi compañero de curso, Juan Antonio, decía antes que en nuestra promoción muchos se fueron a cátedra de instituto. Yo recuerdo que cuando terminé, iba a firmar y fui a hablar con él, con Manuel. ¿Qué le parece porque él presidía el tribunal de oposiciones ese año a cátedras? Dice, mire, Talens, ya tengo confianza con usted para decírselo así. Si usted se presenta, seguramente la va a sacar. Se va a ir al instituto y allí se va a quedar con un pozo. Arriésguese usted y siga aunque sea de PNN, porque usted puede ser profesor de universidad. Me arriesgué y lo conseguí. Nunca lo hubiera hecho si no hubiera sido porque él me dijo, si usted quiere ser, puede hacerlo. Yo lo hice y usted lo puede hacer igual, porque el problema no es que la ciencia cae del cielo. La ciencia es el resultado del trabajo y del esfuerzo. Y con eso se puede conseguir. En ese sentido, yo me considero casi como parte de la familia, porque luego él siguió incluso apoyándome hasta en el momento en que yo saqué la cátedra, el año 82, no don Manuel, pero sí Elena, que era prácticamente lo mismo, me ayudó en la encerrona trayéndome libros que yo no podía conseguir. Quiero decir que yo prácticamente todo lo que he conseguido en mi carrera universitaria viene en gran medida de la influencia y de la presencia de don Manuel. Por eso a mí me llena de orgullo poder estar hoy aquí como representante de lo que dejó en el homenaje que esta universidad le debía. Gracias. Muchas gracias, profesor Talens, por acercarnos a la figura del profesor Alvar como maestro de vida, podemos decir, como maestro de vida. Bien, pues a continuación, hablando de vida, tiene la palabra don Antonio Alvar Ezquerra, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Alcalá de Henares e hijo de don Manuel Alvar. Bien, muchísimas gracias, señora rectora.
Ya se pueden imaginar ustedes que yo me siento profundamente emocionado y conmovido en este instante por muchos motivos. En primer lugar, porque se le está rindiendo homenaje a mi padre, a un catedrático de esta universidad, que lo fue durante 20 años, como aquí se ha dicho, pero también me siento profundamente emocionado y conmovido por compartir mesa con quien la comparto, algunas de cuyas personas conozco desde hace muchísimo tiempo y hemos trabajado en algunos proyectos juntos. Y además me siento profundamente conmovido por las cosas que se están diciendo, que me tocan muy de cerca, como se pueden imaginar, y que me tocan muy profundamente. Me siento emocionado y por eso temo no encontrar el tono adecuado en mis palabras para poder hablar en este instante. Y la verdad es que no sé muy bien qué hacer. Tengo unas notas aquí, por si acaso fuera oportuno glosarlas, sobre lo que fue la actividad de mi padre aquí en la Universidad de Granada durante esos 20 años, pero tengo también alguna otra cosilla que yo creo que es de justicia ponerla de manifiesto al acabar mi intervención. Hemos dicho que Manuel Alvar llegó a Granada en el 48, efectivamente nació el año 23, por lo tanto vino con 25 años, todavía no se había casado, se casó poco después y el primero de sus hijos nació en Zaragoza, el único que nació en Zaragoza. Los demás, los otros 7, los otros 6, nacimos en Granada. Somos granaínos. Y vino aquí a ser catedrático, pero también a ser padre de familia. Manuel Alvar lo hacía todo a lo grande, ¿no? Es decir, dicen las malas lenguas que iban buscando la parejita, pero que la cosa se les fue de mano. Luego buscaron el equipo de fútbol. El caso es que nacimos aquí, nos hicieron granadinos y nos sentimos en buena medida granadinos, a pesar de que abandonamos esta ciudad en el año 69, en mi caso con 15 años, pero los años de mi infancia transcurrieron aquí y bien lo saben algunas de las personas que están aquí presentes. Cuando vine en el año 48, ya se ha dicho aquí, solo cabe imaginar que esta universidad no era precisamente lo mismo que son las universidades de ahora. Simplemente señalaré que no se hacían consejos de gobierno, es decir, los rectores se reunían con los catedráticos en el comedor de su casa, porque apenas eran 10 o 12 catedráticos en toda la universidad, no muchos más. Que esa biblioteca que construyó él, la construía pagando los libros al librero que los traía al despacho, sacando el dinero del cajón y pagándolos, porque entonces las cosas eran más sencillas que ahora. Los trámites burocráticos administrativos, en fin, permitían hacer esas cosas. Supongo que en algunos casos eso era bueno, en otros casos a lo mejor no era bueno y por eso luego se pusieron otro tipo de trabas, ¿no? El caso es que él, al llegar aquí, lo que se encontraba era con la necesidad de hacer algo. 25 años, sin recursos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un muchacho, al fin y al cabo, de 25 años, en una universidad que tampoco le hubiera correspondido por biografía? Él era nacido, lo nacieron en Benicarló, vivió su infancia y su primera juventud en Zaragoza, acabó sus estudios en Salamanca, en fin, estas cosas se pueden explicar, pero no es este el momento. Leyó la tesis doctoral en Madrid, por cierto, el único lugar donde se podían leer entonces tesis doctorales, no es que... Y acabó en Granada, ya se ha explicado, ha hecho el profesor Genaro Talens alusión al hecho de que vino a Granada simplemente para cederle la cátedra de Barcelona a don Antonio Badía Margarit, que después fue rector de la Universidad de Barcelona, porque él efectivamente tenía ya formada su familia allí, y el presidente del tribunal, Bassols de Climent, le pidió a mi padre que por favor no solicitara la cátedra de Barcelona. Y mi padre, como le daba lo mismo ir a Barcelona que ir a Granada, pues se vino a Granada. Y eso pues fue el motivo de que luego se consolidara una larga y profunda amistad con el profesor Antonio Badía y Margarit, que duró muchísimos años. El caso es que él vino aquí, entre otras cosas, a construir una universidad. Una universidad después de la Guerra Civil, en la que se encontraba
bueno, pues un inmenso vacío. Y sobre todo un inmenso vacío en el campo en el que a él le tocaba trabajar, el campo de la gramática histórica. Así se llamaba la cátedra, gramática histórica. Y entonces él pensó, puesto que ya su tesis doctoral había versado sobre eso, que a lo mejor el trabajo de campo, es decir, irse al campo a ver al territorio, a los pueblos, a las ciudades, a ver cómo se habla el español, pues que podría ser una buena manera de poder emplear el tiempo aquí en Granada. Él había hecho la tesis doctoral, como se ha dicho, sobre el habla del campo de Jaca. Allí aprendió los métodos de la geografía lingüística, de la escuela Werther-Unsagen alemana, y por la proximidad con el territorio francés, pues se fue enterando de que en Francia en esos momentos se estaba haciendo un gigantesco atlas lingüístico por regiones que por supuesto estaba a años luz de lo que se había podido hacer en España anteriormente con el ALPI, con el atlas lingüístico de la península ibérica. Pero es que a mi padre le tocó hacer parte de su servicio militar en Chiapas, en el campamento de Chiapas de Marbella, y allí un día que estaba, antes de ser catedrático aquí, un día que estaba mal de la tripa, pues buscó algo para que le aliviara los problemas que tenía, y ahí había alguien que vendía leche condensada, y entonces le dijeron que aquello era bueno para aliviar esos problemas. Bueno, eso es lo que parecía, la leche condensada entonces era un lujo, y le preguntó que cuánto costaba el bote de leche condensada, y por mucho que se lo preguntó, dice que jamás entendió lo que le dijo aquel que valía, y entonces decidió hacer el atlas lingüístico de Andalucía, ¿no? Yo no sé si eso es verdad. Lo que sí sé es que en los primeros años en los que él fue profesor aquí, tuvo dos alumnos cuyo hijo se encuentra en esta sala, y le dijeron que por qué no comenzaba, ya que estaba deseando hacer el atlas lingüístico, por qué no visitaba un pueblo de la provincia de Granada. Esto también tiene una historia familiar detrás que ahora viene al caso, pero bueno, un pueblo de la provincia de Granada donde ellos le podían ofrecer un lugar para que pudiera pasar el verano su mujer, mi madre, Elena, con los dos hijos que ya habían nacido entonces. Ella estaba embarazada del tercero, que también está presente aquí hoy. Y entonces a mi padre le pareció estupendo porque estaba en el extremo occidental de la región de Andalucía, y mientras mi madre estaba en aquel lugar con los hijos pequeños, pues él se podía ir a hacer encuestas por los pueblos, y ahí ya, de allí desde Occidente. El pueblo es Huéscar, en la provincia de Granada. La cosa es que el lugar que se le ofreció era un cortijo, Jorquera, a 20 kilómetros de Huéscar, que ya es difícil llegar allí hoy, entonces ni les cuento. En fin, no les quiero decir las aventuras que pasaron allí, donde pasaron, por cierto, 2 veranos. En el segundo verano ya había nacido el tercero de los hijos, y el cuarto estaba, ese soy yo, estaba en la barriguita de su madre esperando a nacer en el mes de enero. El caso es que empezó allí el atlas lingüístico de Andalucía. Allí empezó en el extremo occidental, en la Puebla de Don Fadrique, que era la población más cercana al cortijo de Jorquera, y después Huéscar, y a partir de ahí pues hacia Occidente. Ese fue el inicio de la geografía lingüística en España. Si descontamos el ALPI, que eran 90 mapas de menos localidades que las que se contienen en el atlas lingüístico de Andalucía, que son 250, si mal no recuerdo, ¿no? Para toda la península ibérica, el ALPI recogía o había hecho encuestas en muchas menos localidades. Bueno, así empezó la geografía lingüística, los atlas lingüísticos por regiones en España, los atlas de medianos dominios, digámoslo así. Pero es que, además, en ese momento la Universidad de Granada era la responsable de hacer los exámenes de selectividad, eso que se llama hoy la prueba de BAU, en el protectorado de Marruecos. Y entonces... Sigue siendo. Sigue siendo. No en el protectorado, pero bueno, en Marruecos. Ah, en Marruecos. Bueno, en Ceuta y Melilla. No, Ceuta y Melilla, y en todos los institutos de español de Marruecos. De Marruecos. Bueno, entonces, una de las liturgias que tenían que cumplir los catedráticos de universidad en aquel momento de la Universidad de Granada era irse a Marruecos a examinar a Tetuán, a Tánger, a Larache, etc. Entonces, mi padre examinaba allí por las mañanas, y por las tardes, pues no le apetecía ni irse a la playa, ni irse de copas, ni tomarse cafés. A él lo que le apetecía era trabajar, le gustaba trabajar. Era ahora dicen un workaholic, era un ergópata, que es como hay que decirlo, yo que soy de clásicas, digo ergópata.
Un no workaholic, ergópata. Esto quiero introducir ese vocablo y entonces bueno, pues sabía que había en esos lugares judíos sefardíes y conocía perfectamente, aquí se ha dicho también que la escuela de Méndez Pidal pues había recogido el romancero tradicional en España, y él pensó que a lo mejor era una magnífica oportunidad ver si alguno de esos judíos o judías sefarditas sabían romances de los que hubieran podido llevar allí del siglo XV, del siglo XVI, cuando fueron expulsados. Y en la calle Caridad, número 9 de Tánger, había una señora ya mayor que había sido embalsamadora de cadáveres. Y entonces, amortajadora de cadáveres, perdón. Y entonces, esta mujer se sabía todo lo que se pudiera imaginar sobre los cantos que las judías cantaban en las bodas o que las judías cantaban durante el momento del amortajamiento de los cadáveres de los fallecidos para librarse de los nervios que producía esa situación, la tensión. Mi padre, muy ingenuo él, pues se dedicaba todas las tardes, que estaba allí, a visitarla y a copiar los romances, las canciones, las endechas que cantaba esta mujer, ¿no? Y publicó 2 volúmenes, cantos de boda judeo-españoles y endechas judeo-españolas, por las que se hizo inmensamente famoso en la comunidad sefardí. Él no se lo podía imaginar, pero cuando iba a Israel y cuando iba a Nueva York, pues porque para los judíos, al parecer, eso de las endechas, lo de los cantos de muerte, era un tema tabú, no se atrevían a preguntarlo, y ni siquiera los propios judíos eran conocedores de esa tradición literaria que conservaban exclusivamente las mujeres, y mi padre, en su ingenuidad, había recogido y las había puesto a la luz de todo el mundo. Y recogió en otros cuadernos otros muchos romances que no se atrevía a publicar porque decía, no, es que estas versiones ya las ha publicado Méndez Pidal en su romancero tradicional de España, y muchos años después aparecieron esos cuadernos en casa. Hoy me hubiera gustado haberlos traído aquí, pero me los he dejado al final con las prisas, porque María Pilar, mi mujer, que es la que hizo toda la informatización del ala lingüístico de Cantabria, con tarjetas perforadas, que entonces era así como se hacían las cosas, pues le dijo, vamos a publicar esos, pero sí, porque puede haber variantes recogidas allí que no estén en lo que hizo Méndez Pidal. Bueno, efectivamente, terminamos publicando o ayudándole a mi padre a publicar, entre ella y yo, otros varios volúmenes de muchos años más tarde, que esos de cantos de boda y que endechas, otros varios volúmenes de poesía tradicional sefardí del norte de Marruecos, recogida en los primeros años 50 del siglo pasado, y cuyos cuadernos yo todavía conservo. Digo esto porque tanto la geografía lingüística que se inicia aquí, como toda esta investigación de campo también, sobre literatura oral tradicional, marcaron definitivamente lo que fue la trayectoria de mi padre. Es decir, él no solamente fue un lingüista, fue también un estudioso de la literatura. Y yo pues podría aquí mencionar la enorme cantidad, debo decir, que él publicó, los títulos en su currículum superan los 1000 títulos, ¿no? Cerca de 200 libros y unos 800 artículos, una monstruosidad, es una cosa que solamente Isaac Asimov con un conjunto de ayudantes es capaz de hacer, porque yo no he visto a nadie que haya publicado tantísimo como, y les puedo asegurar que era él el que los escribía las cosas. Eso lo he visto yo por mis propios ojos. Bueno, el caso es que esta actividad frenética de la que aquí se han dado otro tipo de ejemplos, bueno, pues le llevó, por ejemplo, a ser en el año 50, Gast Professor de la Universidad, por ejemplo, de Bonn. A mí, no sé si me sorprende más que los alemanes ya estuvieran contratando profesores invitados en el año 50, cuando había acabado la Segunda Guerra Mundial la noche anterior, o que fueran tan ignorantes que invitaran como Gast Professor a un profesor de 27 años que cuando se bajó en la estación de tren de Bonn y lo vieron aquellos sabios alemanes de barbas largas, a aquel jovencito que llegaba allí con su esposa, en fin,
también jovencísima, pues se quedaron absolutamente sorprendidos. Y es usted, Manuel Alvar, el autor del habla del campo de Jaca, que sí, pues yo, de la Universidad de Granada. Bonn y Erlangen. Y Granada allí, junto a Bonn y Erlangen. Y bueno, fíjense, en los años 60, el año 60, 61, el 61-62, mi padre fue invitado también como profesor a la Universidad de Santa Bárbara, en California, en Estados Unidos. Un catedrático de la Universidad de Granada invitado a formar en los años 60, a principios de los años 60, a formar parte del claustro de la Universidad de Santa Bárbara, de la UCLA, campus de Santa Bárbara, en Estados Unidos. 2 años. A nosotros, por cierto, a los hijos, a los 5 mayores, porque el 7º no había nacido todavía y el 6º se lo llevaron el 2º año mi padre y mi madre, nos dejaron en el colegio César Carlos, creo que se llamaba, el que estaba junto a la estación de la Renfe. Debo decir que fue el peor momento de mi vida. Tenía yo 7 años, 8 años, y estuve interno allí en el colegio, no lo pasé bien. Pero bueno, el caso es que muchos años después yo le pregunté a mi padre, oye, ¿y por qué no nos llevaste a todos? ¿Por qué no nos llevaste a todos? Y dice, por una razón muy sencilla, porque vosotros os hubierais convertido en americanos, pero tu padre y tu madre nunca hubieran sido americanos. Nosotros somos españoles y queríamos vivir en España. Y teníamos que regresar a España. Y había que construir España. Y él, que lo tenía todo, lo pudo tener todo, fue declarado el mejor profesor del campus de Santa Bárbara aquel año, pues regresó a Granada. Aquí es donde tenía su trabajo, aquí es donde tenía su fatum, su destino, ¿no? Él no se dedicaba exclusivamente a dar sus clases o a hacer sus atlas o sus investigaciones literarias sobre literatura oral. Daba conferencias por todo el mundo, pero al mismo tiempo creó aquí en la Universidad de Granada la colección filológica de la Universidad de Granada en el año 51. Es decir, había que publicar en la Universidad de Granada, había que crear una colección de monografías que fue, por cierto, durante muchos años, la colección más importante de obras lingüísticas de todas las que se publicaban en las universidades españolas. Y al mismo tiempo era director del Archivo de Filología Aragonesa. Entre 1952 y el año 2001, durante todos esos años, fue durante casi 50 años el director del Archivo de Filología Aragonesa. Y además fue codirector de la Enciclopedia Lingüística Hispánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una de las grandes obras de referencia que se hicieron en ese momento, en el año 58. Y recibía el premio de la Fundación Juan Mar de Investigación y el premio Méndez Pelayo de Investigación. ¿Y quién es este señor que ha ganado esto? Pues un catedrático de Granada. Un catedrático, Manuel Alvar, un catedrático de Granada. En el año 48, ya desde el año 48, era miembro de la Société Linguistique de París. En el 55, miembro del Comité de Redacción del Área Lingüístico del Mediterráneo. En el 61, académico de la Academia Gustavo Adolfo de Uppsala, en Suecia, etcétera, etcétera. Mi padre, ya se ha dicho aquí, dirigió 200 tesis doctorales. 200 tesis doctorales. Fue doctor honoris causa por más de 28 universidades de todo el mundo. Director de la RAE, creador de la agencia EFE, de la Agencia de Español Urgente, de la agencia EFE para la normalización del español, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, él, junto con mi madre, y me ha gustado mucho que la hayáis mencionado, porque Elena eran las manos que sostenían a Manuel Alvar, así se definía ella, pudo haber hecho también una carrera universitaria. De hecho, fue profesor ayudante de geografía en la Universidad de Zaragoza. Ella hizo la carrera de geografía, pero prefirió dedicar su vida a ayudar a mi padre, y ella pues hizo los índices de la Revista de Filología Española, le ayudó en la edición de la Confessio Amantis de John Gower. Cuando se fueron a América a hacer los trabajos de lingüística que hicieron en la Amazonía colombiana, en Leticia concretamente, mi madre hizo la parte etnográfica, porque estaba acostumbrada a acompañar a mi padre a las encuestas y por tanto conocía la metodología perfectamente y sabía perfectamente que mi madre hacía las grabaciones que se le hacían a los informantes para que se escuchara, cuando ya había cassette, el español hablado realmente en cualquier lugar
del que se hablara español. Bueno, pues todo eso se construyó aquí en Granada. Y aquí en Granada, pues crecimos los hijos, ¿no? E incluso algunos luego seguimos sus pasos más o menos próximos. El mayor, quizás, Manuel, mi hermano, el que más cercano anduvo de él. Mi hermano Carlos se dedicó a la literatura, tampoco andaba demasiado lejos. Otros ya fuimos alejándonos un poquito más, porque yo me dediqué al latín, otro se dedicó a la historia, Pero finalmente mi padre, como aquí ya se ha dicho, muy preocupado al final de su vida por el destino que pudieran tener todos sus trabajos del español en América, me pidió que me ocupara yo de sacarlos adelante. Fueron las últimas palabras que dijo en vida, cuando yo las tengo anotadas en un cuaderno. Lo que más le preocupaba era que salieran estos últimos volúmenes, y debo decir con orgullo que con un poco de suerte, pero con mucha menos diligencia de la que él empleaba para acabar sus obras, este año, cuando ya han hecho 22 años desde que él falleció, creo que voy a ser capaz de sacar los 3 últimos volúmenes, los dedicados al español, en Uruguay y en Argentina. Bien, no quiero entretenerles más tiempo, tan solo me van a permitir ustedes que lea un poema de mi padre, escrito aquí en Granada, casi con toda seguridad, y que él dedicó a lo que fue la pasión de su vida, excluido a mi madre, o al margen de mi madre, que fue la lengua española, ¿no? Y bueno, es un poco largo, pero es que creo que es el himno más hermoso que se ha escrito, por lo menos el que yo conozco, el himno más hermoso que se ha compuesto por la lengua española. Y yo creo que merece la pena por lo menos leerlo en este acto de homenaje. Permitidmelo, aunque sea un poquito largo. Se llama Hablar pura Castilla. Con la voz de Castilla abrí mis ojos y me entraron al alma paisajes ya entrañados. En mi pecho voltean convertidos en 1000 manos de amor, en 1000 labios calientes. Hechos voces, los hombres penetraron todas las castas que en las noches turbias en júbilos florecen, o en tristezas. Lengua de amor, de fuego y de esperanza, para llamar las cosas con su nombre preciso. El pan es pan y el vino vino, para los claros rezos y las negras blasfemias. Lengua del no, de la pasión, del odio, lengua del hambre, del dolor, del asco. Lengua mía en las manos que aún esperan y en los puños hostiles, en los ojos que rezan y en la mirada que ni en Dios confía. Solo tú nos acercas, solo contigo llegará algún día la redención que niegan a los hombres. ¿Cuántos siglos te hicieron el camino que el hombre abría para huir del suelo, o las alas ligeras que vuelan a la patria redimida? Recién nacida al llanto, fuiste un gemido para hablar al cielo, dulce temblor en lágrimas vertido, ascua de fuego que brotó del pecho y en los labios cuajó en luz ardiente. Llamarada en la hoguera que llamamos Juan y Teresa, Garcilaso y Lope, conquistador y nauta, palabra de granito o de susurros para ahondar en el dolor del hombre o ascender a las brasas de los astros. Yo te he escuchado al pie de la Concagua, convertida en un hilo que nebrará silencios, y en las tierras perdidas para siempre, donde tus sones caen como amargos redobles de protesta. Yo te he escuchado en la sabana triste y en las terribles punas donde es vivir un bíblico castigo. Yo te he escuchado, palmeral y césped, en las ruinas de Antigua y en el color hiriente de tiangues y mercados. Yo te he escuchado en labios españoles, para quienes la patria es el destierro, guetos en los Balcanes, alveado Melá junto a tus playas. Te he escuchado en la gloria de los cóndores y en la nave que se hunde ya sin mástil. Un día, en Mitla, las indias zapotecas me bautizaron tuyo. Asfixiaba el calor y había un niño de ojos enormes de venado nuevo. Yo era Castilla, pura Castilla platicaban ellas, Castilla celestial que entre las ruinas en flores luminosas florecía. En aquella frontera de Oaxaca, tú eras la Extremadura que Dios concede solo a sus amados. Tú eres mi patria, madre siempre joven con regazo tranquilo para el hijo que vuelve herido de hilar y deshilar sus soledades. Por ti son patria la nube fugitiva o el mar abierto, sabanas y manglares, el machete en la selva, la salitrera, el maguey hecho pulque, la milpa tierna,
o la nieve infinita y el volcán. En el hielo y las ascuas han nacido mis patrias, un ancho corazón de ternura embargado, una fe sin linderos y un amor sin nostalgias. Por ti, el silencio es un tritón sonoro y se llena de augustas resonancias la palabra quebrada en un susurro. Por ti, mi voz son los terrores negros que siente el niño cuando a solas se escucha cascarones vacíos sus palabras en tanto que la madre no los llena de cálidos sentidos. Por ti, la soledad son los canes rabiosos que no logran morderme los talones, pues los rechazas con tu gesto airado, mientras siento en mis plantas la caricia de un ancho mundo, pero nunca ajeno. Nada más. Brillante, sencillamente brillante. Difícil, después de lo que hemos oído, poder comentar o hacer alguna reflexión, ¿no? Como rectora de la universidad, como coordinadora de la gestión que se hace en nuestra institución, en los departamentos, en los centros, en los seminarios, en las bibliotecas, en los laboratorios, etc. Cierto que esta universidad tenía una deuda. Las universidades siempre somos deudoras de algo, ¿no? Porque recibimos tanto, es tantas las personas que configuran el buen hacer que tienen nuestras instituciones que siempre estamos en deuda. Había recordado que cuando estuvimos en Madrid lo comenté que el profesor Alvar fue honoris causa de esta universidad en el año 85. Lo mismo que fue Gregorio Salvador, lo mismo que fue el profesor Mondéjar, es decir, se quiso rendir en aquellos años un homenaje a aquellos padres, digamos, de lo que significaba todos los estudios lingüísticos en nuestra universidad, importantes. Se ha dicho que el profesor Alvar, junto con otros nombres que han salido recientemente, también hicimos el homenaje al profesor Gallego Morel, se hizo un homenaje por parte de la Academia de las Buenas Letras, y fueron aquellas personas que tuvieron que reconstruir una universidad que, tal y como está descrita en un libro muy interesante que es El atroz desmoche de la Universidad Española tras la guerra en aquellos años, pues se indica claramente que la Universidad de Granada fue la universidad que más sufrió los avatares de la guerra y de la posguerra. Empezando porque su rector fue asesinado, el rector Vila. Hay que tener en cuenta que eran unos jóvenes ilusionados que tenían que reconstruir una universidad que tenía una trayectoria brillante. Yo creo que cuando el profesor Alvar eligió Granada, acertó. Acertó claramente y desde luego la Universidad de Granada se congratula de aquel acierto. Se han dado unos nombres importantísimos que forman parte del panorama de la lengua, de la literatura de nuestro país. En unos momentos, aquellos muy complicados y difíciles, bueno, pues supieron hacer de aquella época tan dura, buscar lo positivo, sacar adelante lo que entendían que era el conocimiento, lo que podía ayudar a reconstruir un país, lo que podría ayudar a restreñar las heridas, ¿no?, que estaban abiertas, haciendo que la Facultad de Filosofía y Letras de aquellos momentos tuviese una llama, ¿no? Digamos que fuese un faro de luz, un faro que pudiera iluminar y que pudiera, a través de la belleza de la lengua, de la belleza de la palabra, pues mitigar el dolor, actuar como un bálsamo. Años muy complicados, muy complejos, pero que están en la estructura sólida que esta universidad tiene. Esa estructura sólida que nos está permitiendo, bueno, pues tener ahora estos éxitos que podemos decir tenemos, siendo considerados con nuestros defectos, puedo decir, una de las mejores universidades del país. Pero muy específicamente me quiero centrar en las humanidades, en conjunto, ¿no? Algo que, como saben, en los tiempos difíciles pasa siempre a ocupar un lugar oculto, un lugar invisible, lo que llama Bourdieu la inutilidad, ¿no? O la utilidad, perdón, de lo inútil, y cómo en esta facultad, gracias a estos maestros, gracias entre ellos al profesor Alvar,
ha sabido siempre seguir adelante y trasladarlo. Las humanidades forman parte de la esencia del ADN de nuestra institución. Para nosotros, defender las humanidades es defender el valor intrínseco de la universidad. Uno de los egresados de nuestra institución fue Ginés de los Ríos, que decía que la universidad trataba de la ética de la vida y que en la ética, en el centro de la ética, estaban las humanidades. Algo que hemos pretendido siempre y que creo que seguimos un esfuerzo tratando de colocar en el interés, porque ¿qué más bello que estudiar la esencia del ser humano? ¿Qué más bello que estudiar la dignidad? ¿Qué más bello que estudiar aquello que nos hace ser mejores, que nos hace sentirnos mejores en el día a día? De no ser felices, como diría Saramago, no ser felices porque la felicidad es algo egoísta, porque es algo propio que podemos disfrutar, sino es mejor hablar de armonía, ¿no? Donde nos podemos reconocer, nos podemos sentir bien, pero ya no solo individualmente, sino dentro de un colectivo con el que podemos discrepar, con el que podemos discutir, analizar, reflexionar, criticar, pero nos sentimos todos en esa situación armónica y en esa situación cómoda. Eso es lo que pretendemos desde la institución y muy específicamente desde nuestra querida Facultad de Filosofía y Letras. Yo soy vecina de ella y voy a volver a ser vecina muy pronto porque también estoy en el campus de Cartuja, pero en la Facultad de Farmacia. Soy fisióloga, no filóloga, pero como era fisióloga, ahora estoy volviendo a estudiar porque es importante, ¿no?, para poder incorporarme a explicar la neurona, además en unos campos donde, como saben, la ciencia va avanzando mucho. Pero llevamos todos los de nuestra institución y aquí tenemos varios profesores de ellos. Podemos hablar antes del profesor Campos, pero el profesor Mina, la profesora Sánchez Montes, que se encuentra aquí, María José y otros que están ya jubilados. Llevamos siempre a gala que en esta universidad las humanidades forman esa parte importante, y si la forman es porque hemos tenido grandes maestros como el profesor Alvar, que han configurado una institución como la nuestra, donde todo cabe, todo es necesario y donde todos sabemos que tenemos que seguir una trayectoria y buscar una meta, que el conocimiento sea realmente lo que transforme la sociedad. Algo que evidentemente el profesor Alvar hizo magnífica, brillantemente, y algo más, internacionalizar nuestra institución. Ya también seña de identidad, ¿no? Pudiendo estar en otros países difíciles en aquella época, complejos, que a una persona tan joven lo pudieran invitar a ser profesor de ella, ¿no? Eso creo que habla también de ese buen hacer y de esa apertura. Yo he aprendido muchísimo, he aprendido mucho y por eso la verdad que me siento en armonía. No diré feliz, pero me siento en armonía porque creo que se ha creado un clima de conocimiento, un clima de ciencia, un clima de lengua y sobre todo un clima en el que todos entendemos el valor que tiene la palabra, magnífica y brillantemente expresado en ese poema. Enhorabuena a todos, gracias por la participación y desde luego me congratulo mucho como coordinadora de las actividades de esta universidad de poder haber estado esta tarde con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, ¿alguien quiere? ¿Tenemos tiempo, algún minuto? Antes de que nos cierre. Bien, pues ¿quiere intervenir alguien o quiere hacer alguna pregunta o comentario? Pues que estamos tan sobrecogidos. Es difícil. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias.